queridos hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Gloria a Dios. Qué hermoso momento de alabanza, ¿no? Me llevo a pensar que todo es por Él, ¿no? Todo es Él. Nuestro Dios es único y a Él le debemos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia, nuestro gran y amado Señor. Ya oró Gustavo por el mensaje, siempre predispuestos en este tiempo que Dios nos da de bendición y de responsabilidad de transmitir la palabra del Señor a su pueblo. Y en ese temor quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Y vamos a comenzar leyendo algunos pasajes que ya se leyeron en la cena. Los mismos pasajes que leyó Ezequiel en la cena del Señor quiero compartir en un principio con ustedes, y están en el libro de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo el versículo 14. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta aquí la palabra del Señor. Hablamos muy a menudo de la santidad de nuestras iglesias. Y ahora yo considero muy importante definir los términos para que podamos saber de qué estamos hablando. Definir los términos, porque a veces uno habla de un tema o de alguna cosa y damos por hecho de que todos la entendemos de la misma manera, la entendemos de la misma forma, y a veces no es así, no resulta de esa manera. Necesitamos definir, hermanos, conceptos para poder entender cabalmente de qué estamos hablando. Y así también sucede con la santidad. Ahora que vamos a hablar de santidad en esta mañana, necesitamos entender qué es la santidad, definir qué es la santidad, porque podemos llegar a cometer errores de distorsión. Alguna vez ustedes seguramente habrán visto, sobre todo en algunos lugares turísticos, que hay artistas que están en la calle dibujando a los transeúntes, a los que pasan, a cambio de algunos pesitos para vivir, ¿no? Y allí hay personas que dibujan retratos que son una copia prácticamente fiel del rostro de una persona, ¿no? Que tienen ese talento de poder mirar y transcribir en una hoja, en un papel, un dibujo que cuando uno lo compara con su propio rostro es prácticamente una foto. Pero también están los que dibujan caricaturas. Y la caricatura es una, podríamos llamarle, es una distorsión de la realidad. Porque si uno mira la caricatura que han hecho de uno, se da cuenta que es uno, pero con ciertos rasgos exagerados. A veces los hacen con los ojos grandes, con los labios, la boca inmensa. Si uno tiene cierto mentón, lo hacen más grande y así, ¿no? Es una distorsión de la realidad. Por más que uno vea y compare y diga, sí, esa es la cara de Marcelo, pero es una caricatura, es una distorsión de la realidad. Y cuando hablamos de santidad, lo que muchos viven es una caricatura o es una distorsión de la realidad de lo que es la santidad.
se vive una distorsión, una imagen modificada de lo que es la santidad a la luz de las Escrituras. El parámetro para decir que es parecido a mí es mi rostro. Y el parámetro para saber cuál es la verdadera santidad son las Escrituras, en donde nosotros nos dirigimos y en donde se nos enseña. Y a veces podemos estar viviendo distorsiones o caricaturas de la santidad. Nosotros sabemos y hemos hablado muchas veces en el púlpito que nuestro hogar debe ser santo, que nuestro matrimonio debe ser santo, que nuestro ministerio debe ser santo, que nuestro servicio debe ser santo, que toda nuestra vida debe ser santo y que debemos correr una carrera en pos de la santidad. Esa santidad que debemos buscar, esa santidad que debemos anhelar, esa santidad que debemos atesorar. Con el texto que hemos leído recién, nosotros nos damos cuenta que somos llamados como pueblo a ser un pueblo santo, como hijos de Dios a ser santos. Pero debemos entender, queridos hermanos, qué es la santidad, porque no vaya a ser cosa que estemos cultivando en nuestra vida una caricatura, una deformación de lo que es la santidad. Ahora, con lo que hemos leído, entendemos que Dios nos llama a ser santos. Y en estos textos, estos versículos que leí yo, nos va dando el Señor la información acerca de qué es la santidad, ¿no? Dice allí el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos a desmenuzar un poquito estos versículos que hemos leído antes de hablar de dos caricaturas que existen de la santidad, dos formas de ver la santidad que hay en el pueblo de Dios. Dice allí como hijos obedientes, es decir, se le está hablando a personas que han recibido al Señor Jesucristo y que han sido considerados y ya hechos hijos de Dios. Por lo tanto, personas que tienen en su interior el Espíritu Santo y es este el que guía las palabras del Señor Jesucristo y nos enseña el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es decir, está dirigida a personas que tienen el Espíritu Santo en su interior. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Romanos 12, con otras palabras, también nos dice algo similar. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. Nosotros, como hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo, no podemos, no debemos conformarnos a este siglo, queridos hermanos, porque en este siglo se vive bajo los deseos que teníamos antes, en otros tiempos, en los tiempos de nuestra ignorancia. Así que aquí ya vamos viendo indicios de lo que es la santidad bíblica, de lo que es la santidad enseñada por Dios en sus Escrituras. La santidad es apartarnos, separarnos de los deseos de nuestra vida anterior, es decir, de nuestros tiempos de ignorancia, como dice las Escrituras. Ignorancia de Dios, ignorancia del Evangelio del Señor Jesucristo, ignorancia de las Escrituras, ignorancia de una nueva vida en Cristo, pues no la teníamos y no la conocíamos. Dice además el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. Aquí Dios nos está dando el motivo principal por el cual se nos ordena ser santos. ¿Y cuál es? Que Dios es santo. Porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos, dice la palabra del Señor. Porque si Dios fuera mentiroso, seguramente nos exhortaría a la mentira y no le importaría que fuera mentiroso. Si Dios fuera un ladrón, nos exhortaría al robo y no le preocuparía que nosotros robáramos. Pero Dios es santo, entonces nos exige que debemos ser santos como Él es santo, porque Él es santo, no como Él es santo. Y el texto dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, yo debo ser santo, debo vivir en santidad en mi hogar, debo vivir en santidad
en el matrimonio con mi esposa, debo vivir en santidad con mis hijos, debo vivir en santidad en la iglesia, debo vivir en santidad en la calle, debo vivir en santidad en el tránsito, en todo lugar, en donde, excepto Dios, nadie más nos ve. En todas las áreas de nuestra vida, Dios me dice que debo ser santo porque Él es santo. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que no es un deseo del apóstol Pedro que escribió él acá, sino que ya estaba escrito, ya estaba ordenado por Dios, sed santos porque yo soy santo. Es una orden de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos obedientes, que habla el versículo 14. Y después nos recuerda algo importante aquí en el versículo 17, que dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice conducíos, es manejate. La manera de moverte, de manejarte en esta vida, cómo correr esta carrera, queridos hermanos, durante nuestra peregrinación aquí en la tierra. No nos vamos a quedar aquí para siempre. No debemos amar este mundo y las cosas de este mundo. Esta no es tu mejor vida. Como muchos falsos maestros hoy en tantas iglesias te están diciendo, tu mejor vida es esta, aprovecharla, ahora es ya. Acércate al Señor porque Él te va a bendecir, te va a dar, te va a hacer, te va a prosperar. Aprovecha, este es tu mejor momento, esta es tu mejor vida. Mentira. Falsos maestros. Lo nuestro aquí en la tierra es una peregrinación breve y es una peregrinación dura. Es una peregrinación constante, una lucha constante contra el pecado, contra la carne, contra el mundo. Nuestra mejor vida, queridos hermanos, está en Cristo. Nuestra mejor vida es Cristo, sin ningún lugar a duda, pero esa la vamos a vivir completa cuando ya estemos allí en la gloria, en aquella meta maravillosa que tenemos cada uno de nosotros. Allí vamos a vivir la vida completa, la vida en Cristo, en su gloria. La mejor parte será nuestra vida eterna con el Señor Jesucristo. Y finalmente los versículos 18 y 19 dicen, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí vemos nuestra motivación principal, y que es Cristo. Nuestra motivación principal en la santidad es Cristo, queridos hermanos, porque esto le costó carísimo a Dios, y por eso, por ese costo altísimo que le costó, nos llama a vivir una vida de santidad. Ahora, ¿qué será una vida de santidad? ¿Será usar una pollera más larga, abajo de la rodilla? ¿Será usar solamente saco y corbata? ¿Será solamente cubrir las partes del cuerpo que creemos impúdicas? Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso tenemos que tener los conceptos bien aprendidos de la palabra del Señor. Tenemos que definir las cosas, porque hay personas que definen la santidad a partir de estas cosas. Si vos te vestís de esta manera, haces estas cosas, sos santo, vivís en santidad. Ahora, si es lo contrario, sos un pecador, no hay santidad en tu vida. Y así entramos en el problema de las distorsiones, en el problema de las caricaturas de la santidad. Tal vez una cosa sea legalismo y el otro extremo sea el libertinaje. Cuidado, porque ambos son peligrosos. Y muchos dicen, esta es la santidad. Y estos dicen, esta otra es la santidad. Cuidado con las caricaturas, queridos hermanos, porque no son la realidad. Estos dos extremos son absolutamente peligrosos. No sea que, buscando la santidad, corramos detrás del legalismo o del libertinaje.
También tenemos que definir estas dos vertientes para entender lo peligroso que son, porque las dos cosas tienen una misma base, un corazón que no va conforme a Dios, un corazón que va conforme a otras cosas. Un ejemplo, Lucas 15, versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todos conocemos esta historia. El contexto es que hay unos fariseos que están murmurando en contra del Señor Jesús porque dicen: mira, se acerca y trata con los pecadores. Y entonces el Señor les refiere, entre otras, esta parábola del hijo pródigo. Y les muestra cómo un padre perdona a su hijo arrepentido, que vuelve a su casa, mostrando así que Él ha venido a buscar casualmente a pecadores, eso que ellos están murmurando. Y quedan retratados ellos mismos, los fariseos, en el hijo mayor. Ellos quedan descritos en el hijo mayor. Ahora, leemos la parábola del hijo pródigo, y en lugar de centrar nuestro pensamiento en la maravilla de un padre perdonador, como es nuestro Dios, entramos a cavilar sobre los hijos, ¿no? Y decimos: este es el bueno y aquel es el malo. El hijo menor es el bueno y el hijo mayor es absolutamente malo, y no es así, porque el hijo menor tiene sus cosas también, es decir, los dos tienen sus cosas. El hijo menor es el libertino, el que dice a su padre: yo solamente quiero el dinero y no me interesa más nada de vos. Quiero vivir a mi gusto, gastarlo a mi manera, en mis placeres, en mis deleites. Yo no te necesito, Padre. Yo puedo vivir solo y quiero vivir solo. Me divierto a mi manera en este mundo. Quiero vivir mi vida según mi criterio. Y mi criterio hoy me pide mundo, me pide mujeres, me pide placeres, me pide pasiones. Este es el hijo libertino. Pero en esta parábola los 2 hijos están perdidos. Los 2 hijos están en graves problemas. Con la diferencia que, gracias a Dios, uno se arrepiente y el otro no. El hijo menor es el ejemplo del libertinaje, porque el libertinaje es una vida que no le da valor a las enseñanzas y a los consejos y a la voluntad del Padre. Y decide vivir la vida a su manera. Es una vida vivida bajo el yo, por lo que yo quiero hacer, por lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, por lo que yo deseo. Pero por el otro lado tenemos al hijo que representa al legalista, ¿no? Versículo 25 de la misma parábola dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Este hijo mayor era obediente? Sí. Este hijo mayor era obediente a su padre. ¿Se había portado bien? Sí, se había portado bien todo este tiempo. ¿Había hecho lo correcto? Sí, había hecho lo correcto. ¿Había trabajado duro con el padre? Sí.
¿Había hecho lo que se esperaba de él? Sí, también. Pero el problema es que la motivación por lo que hacía era incorrecta. Él le dice a su papá, yo he obedecido, yo me he portado bien, yo merezco esto, y no él. Es como esa persona que siempre viene de saco y corbata, que siempre hace lo correcto delante de todas las personas, el de la imagen pulcra, santa, pero que es el creyente, que cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, que cuando llega el dolor, que cuando llegan las enfermedades, que cuando llega la muerte a la familia o a alguien cercano, dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo voy a todas las reuniones, no falta un domingo a la iglesia. Si yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, abro la palabra todos los días, yo siempre ofrendo. ¿Por qué a este libertino le dan este lugar y no a mí? Porque yo me lo merezco más que él. Los dos están mal. Los dos están equivocados. Eso no es santidad por ningún lado, queridos hermanos. Tenemos un hijo que va detrás de los deleites, de la carne, de las pasiones y está perdido. Pero también tenemos un hijo que luce muy santo a los ojos del mundo, que hace todo lo que tiene que hacer, se ha aprendido a hacer todo lo que tiene que hacer, pero el día que algo se tuerce, el día que algo sale mal, el día que sucede algo que no estaba planificado por él o que no sale de la forma que él quería, el día que tiene que aceptar la soberanía y la voluntad del Padre y perdonar, mostrando el amor del Señor Jesucristo que hay en él, le saca en caro al Padre sus méritos. Y endurece su corazón, como dice la palabra. Yo merezco el cabrito para mí y mis amigos, no ese que se ha gastado toda tu herencia. Yo merezco que sobre mí venga tu cuidado, que sobre mí vengan las bendiciones, porque soy mejor que los demás, porque hago todas estas cosas. Ese es el legalista, el que aún se abstiene, el que sirve, pero consciente o inconscientemente hace estas cosas para obtener un beneficio extra de Dios. Es como el trabajador que trabaja duro para obtener un ascenso y después de que obtiene el ascenso ya no trabaja de la misma manera que trabajó mientras procuraba el ascenso. O es como ese jovencito, ese niño que estudia, que se pela las pestañas estudiando para obtener la bicicleta que los papás le prometieron regalarle si sacan las notas. Parece un hijo obediente, parece un hijo estudioso, pero la motivación no es la mejor, no es la correcta, porque si no fuera por esa motivación no estudiaría de la manera que estudia, ¿no? Es como aquel que ora por alguna necesidad, por algún hermano y la publica en Facebook, en WhatsApp, no sé, en las redes sociales. Es como aquel que va a ayudar a algún lugar, a algún pueblo y se saca una selfie con la gente del pueblo y dice, acá estoy, acá yo por el mundo, ayudando en lugares en donde nadie ayuda al prójimo. La obra que está haciendo es maravillosa, pero la motivación es pecaminosa. El legalismo luce santo, pero no lo es. Porque la santidad no solo involucra lo que yo hago, sino que la santidad involucra también el por qué lo hago, para quién lo hago, por qué lo hago. En la vida cristiana, queridos hermanos, es tan importante lo que hacemos como el porqué de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Lo que hacemos lo ven los hombres y muchas veces apuntamos a eso. La motivación por la que hacemos la conoce Dios solamente y obviamente nosotros. A Dios no se le escapa. Dios lo sabe.
El libertino da el mensaje de que Dios solo ve el corazón. Solo ve el corazón. Mi vestimenta, esa no importa. Lo que miro, lo que escucho, los lugares a donde voy, no, al Señor esas cosas no le importa, porque Él ve solamente el corazón. La bikini chiquitita en la playa, ¿sí o no? No importa. Eso no importa porque Dios mira el corazón. Estamos en la gracia. No seas legalista. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Pero no, hermanos, Dios hoy nos pide pudor, decoro, modestia, decencia, humildad, sencillez en toda nuestra manera de vivir. Entonces nosotros, queridos hermanos, no debemos tener caricaturas de la santidad. No le podemos decir a las personas que hagan cosas que Dios no las pide. No le podemos exigir a los hermanos que hagan cosas que Dios no nos exige en su palabra. Y tampoco podemos animar a las personas diciéndole que siempre les va a ir todo bien si oran, si leen la palabra y si asisten siempre a todas las reuniones en la iglesia. Porque los que escuchan este mensaje son aquellos que cuando vienen las pruebas, cuando pierden un trabajo, cuando les empieza a ir mal, cuando hay enfermedades y todas cosas, dicen, ¿por qué a mí, Dios? Porque ellos traducen, si me porté bien, si hice las cosas bien, me tenés que tratar bien, Dios. Y se enojan con Dios cuando pasa algo así. ¿O no les ha pasado de que, sí, con lo que le pasó a este hermano está enojado con Dios? Está rebelado contra Dios. Está mal, queridos hermanos. Es como cuando los discípulos, recuerdan, encontraron al ciego. ¿Cuál fue la primera pregunta que hicieron? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Decime si no, cuando algún hermano viene del trabajo, se enferma, le empiezan a ir mal las cosas, no sale de un atolladero, no te lo van a decir seguramente, pero van a pensar, y algo debe haber. ¿En qué pecado andará este hermano? ¿Pasa o no pasa? Es así. Por lo que Dios tiene que bendecirnos sí o sí si nosotros hacemos estas cosas, automáticamente, ¿no? Es como los amigos de Job, ¿no? Job, yo no sé todo, yo no conozco todas las cosas, pero sé que Dios no trata así a los que andan bien, a los que caminan bien. Gracias, querido amigo. Eran justamente las palabras que necesitaba en este momento, habrá dicho Job, ¿no? ¿Qué le quería decir este amigo? A ver, Job, vos te la dabas de santo, pero te tenés escondidas cosas, ¿eh? Porque si no te hubiesen pasado las cosas que te pasaron, porque Dios no trata de esta manera a sus hijos. Es un concepto que está muy arraigado entre nosotros los cristianos. ¿Te va bien? Es porque estás haciendo las cosas bien. ¿Te va mal? Es porque algo estarás haciendo. Algún pecado estarás cometiendo. ¿Y la gracia? ¿Y la gracia de Dios, hermanos? ¿Saben lo que hace la gracia? La gracia es humillante para nosotros. Porque cuando estamos haciendo las cosas mal, y nosotros sabemos que estamos obrando mal, que estamos haciendo todo mal, y nosotros mismos nos damos cuenta que lo único que podemos recibir y que merecemos recibir de Dios en ese momento en que estamos mal es un rayo que nos fulmine y nos elimine. Y sin embargo, Dios se mantiene fiel y nos bendice. Y nosotros nos sentimos en ese momento miserables porque decimos, Señor, si lo único que yo merezco recibir por mi actitud, por mi vida, es un rayo que me fulminaras y me sacaras de acá, y sin embargo te mantienes fiel. Lo menos que me merecía de ti era recibir un rayo, y aún así tú me bendices. Eso es gracia, queridos hermanos. Su gracia nos humilla, su gracia nos recuerda que no merecemos nada,
por lo que nosotros somos y por lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por su gracia, no por nuestros méritos. Entonces, los dos hijos están mal, los dos extremos están mal. El legalismo y el libertinaje. El hecho de pensar que a Dios solo le importa nuestro corazón, que Dios no le da importancia a lo externo, viene de textos mal interpretados. Esto de que Dios ve solo el corazón, sabemos de dónde viene de la elección de David como rey. Pero era un momento muy particular, muy importante de la historia del pueblo de Israel. Se estaba eligiendo al sucesor de un rey cuyo corazón estaba apartado de Dios. Entonces era lógico que Dios, cuando ve que Samuel está viendo lo externo de los hijos de Isaí, le diga: mira el corazón, no lo externo, porque ya habían visto lo externo en Saúl. Pero de ahí a decir que Dios ve solamente el corazón, ve solamente lo interno y que no valora lo externo, eso no lo dice Dios. Y la evidencia está en la Biblia. El apóstol Pablo habló mucho sobre el vestir con decoro y con modestia. Y también habla mucho la Biblia de la vestimenta que tenían que tener los sacerdotes, la parte del cuerpo que debían tapar y demás. Habla mucho la Biblia de lo externo también. Y habla mucho de la desnudez, la Biblia, del pudor. Cada vez que se habla de desnudez en la Biblia se está hablando de la vergüenza. En un principio no fue así, pero hasta la caída en Génesis 3, después de ahí en adelante la vergüenza siempre está, la desnudez siempre está relacionada con la vergüenza. Lamentablemente hoy estamos viviendo una generación sensualizada y una generación sexualizada, y ya el mundo se ha acostumbrado a la desnudez. Pero antes no era así. A las personas les daba pudor mostrar mucho parte de su cuerpo. Dios no solo ve el corazón, pero tampoco quiere que vivamos obediencia a mandatos de hombres, costumbres y formas de hombres que no las ha impuesto Dios, sino que las ha ido poniendo el hombre acorde fueron pasando las épocas y los tiempos de la iglesia, y que nos autoimponemos cargas y le imponemos cargas a los hermanos pesadas solo por el hecho de que así van a tener un rango más ante sus ojos o más favor de Dios, como creían los fariseos que iban a tener por seguir a rajatabla la ley. Y no solamente la ley, sino todas las demás cosas que ellos le agregaron a la ley, que son un montón. Creo que son más de 6.000, no sé, Santi lo debe saber mejor. Son muchas cosas que los judíos le agregaron a la ley y se las cargaban a los hombres. Eso no es santidad. Ahora, ¿santidad va con lo externo? Sí. ¿Santidad es solamente lo interno? No. ¿Solamente lo externo? No. Es la conjunción de lo que pasa en tu interior y que se refleja en lo exterior. Y ambas cosas son peligrosas. Fíjense, Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a estos hombres que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Una de las cosas que ha hecho mucho daño en la iglesia, queridos hermanos, es la frase: no pasa nada. Pastor, ¿se puede hacer esto? Sí, dale, no pasa nada. Y esto otro, acá tengo algunas duditas si puedo hacerlo o no. Sí, no, dale que no pasa nada. Porque no hay un versículo que prohíba esto. Entonces hacelo, porque no pasa nada. A ver, tampoco hay un versículo que prohíba acá aspirar cocaína,
ni fumar marihuana, ni inyectarse heroína. Entonces por eso hacelo, total no pasa nada, no lo niega la palabra. Así vive el libertino. Pero en la palabra de Dios hay principios, hay preceptos, hay consejos, hay enseñanzas, hay mandamientos, llámalo como vos quieras, que son suficientes para vivir una vida de santidad en todas las áreas de nuestra vida. Miren, yo me he cansado de escuchar excusas, que no hay un versículo que me prohíba hacer tal o cual cosa. Y yo me pregunto, ¿a qué apunta esto? Apunta el libertinaje, hermano. Saquémonos la careta. Cuando le buscamos la vuelta, porque no lo dice la Biblia, porque no me lo prohíbe Dios, es porque queremos hacer cosas que nos gustan y que no estamos seguros de que estén bien ante la mirada del Señor. Pero queremos hacerla. La carne. Y empezamos a decir, mira que no hay ningún texto que prohíba esto, que es cultural o que era para otros tiempos, no para nosotros. ¿Por qué buscamos estas cosas? ¿Se han preguntado algunas veces ustedes por qué tenemos que, si está escrito acá, darle vuelta y rebuscarlo para acomodarlo? Por libertinaje, porque queremos hacer cosas que a nosotros nos gustan. Que no haya versículos que prohíben cosas no nos da el aval para hacerlas, queridos hermanos. La Biblia tiene todos los preceptos y conceptos para que vivamos en santidad y en sabiduría, pero se buscan siempre pretextos para pecar. Y para muchos, miren lo que les digo, la gracia es un pretexto para pecar. La gracia de Dios es un pretexto. Estamos en la gracia, hermano, no estamos bajo la ley. Y así se convierte la gracia de Dios en libertinaje, como lo que nos cuenta Judas. ¿Estamos en la gracia? Sí, estamos en la gracia. Y somos salvos solo por gracia, por medio de la fe. ¿Pero para qué? Dice la palabra. Para buenas obras, que creó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. No para pecar. La gracia no nos habilita a pecar, queridos hermanos. No para vivir pecando, o para vivir como se nos antoje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Fin de la discusión, hermano. Fin de la discusión. Por otro lado, está la otra parte. Romanos, capítulo 2. El que lo busque. Romanos 2. Versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Había en ese tiempo, hermanos, y hay hoy también gente así que confía en su conocimiento, que confía en sus habilidades. Nosotros como seres humanos vemos a Nicodemo y decimos un maestro de la ley, conoce todo de Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo que decirle, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Para muchos, para los hombres, admirable. Para el Señor, muerto en sus delitos y pecados. Esto nos tiene que hacer pensar mucho, queridos hermanos. El ojo del hombre es tan falible, mientras acá en el mundo los hombres están ordenando pastores, ancianos, Dios desde el cielo está mirando que se están ordenando lobos disfrazados de ovejas. Y los hombres felices por la elección que han tomado, y toman a ese hermano y le imponen las manos y oran y agradecen a Dios que haya puesto a ese hermano en la iglesia. Y Dios está viendo otra cosa, ¿no? Y Dios dice desde el cielo, no fui yo, ya se van a dar cuenta más adelante, no fui yo. Se van a dar cuenta cuando la iglesia se divida, cuando aún así iglesias se cierren y queden hermanos, ovejas,
extraviadas y desamparadas. Es muy duro cuando sucede algo así. Ahora, no digo que esto siempre suceda. Obviamente que no es así, pero que es una realidad, es una realidad. Vemos con nuestros ojos lo externo y le damos muchísima importancia a las cosas externas. Y es por eso que analizamos una buena imagen bien por dentro. No siempre es así. Estas personas que acabamos de leer se apoyaban en su exterior, en su obediencia, en su capacidad. En Romanos, Pablo dice, desearía yo ser anatema, separado de Cristo por ellos. Wow, lo que dice Pablo. Pablo está diciendo allí, yo me sacrificaría, iría al infierno con tal de que mis compatriotas judíos se salvasen. Pablo, pero tiene la ley. Pablo, van a la sinagoga todos los días. Pablo, guardan el día de reposo. Y Pablo que dice, sí, buscando su propia justicia. Buscando su propia justicia. Y Pablo dice, tienen un celo de Dios, pero no conforme a la justicia de Dios, no conforme a la justicia que es por fe, sino que buscan su propia justicia. Y eso le pasa a muchas personas que creen que se están ganando el cielo con las cosas que hacen. Nadie va a llegar ante la presencia de Dios, hermano, con un cartel acá en el pecho que diga, yo lo hice, yo lo conseguí, yo lo logré, yo hice mi parte. Nadie, queridos hermanos. Y esto trae mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha medida en la iglesia. Yo soy más digno que aquel hermano. Yo soy mejor que esta hermana. Aquel es mejor que yo. Trae medidas en la iglesia que no corresponden. Yo me merezco ser, porque suele haber celos, queridos hermanos, lamentablemente cuando alguien es nombrado diácono o anciano, responsable de algún área y otros no. Yo me merezco serlo. Y él no, porque ¿por qué yo no hago nada en la iglesia? ¿Por qué no se me llama? A mí no se me busca. Existe lamentablemente, queridos hermanos, estas cosas. ¿Saben por qué? Porque en el fondo el pequeño fariseo que tenemos adentro nos dice, si yo oro, yo leo la Biblia, no falto a las reuniones, me porto bien, siempre hago todo lo que tengo que hacer. Estoy siempre, etcétera, etcétera. Ese es el legalista. Luce muy bien ante los ojos de los hombres, pero por dentro está muy equivocado. Los dos son peligrosos, los libertinos y los legalistas, y tristemente los dos van a tener un mismo destino. Gálatas 5:21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora yo estoy prácticamente seguro que ninguno de ustedes, amados hermanos, participan de orgías, asesinan a alguien, se emborrachan, pero junto a estos están los enojos, los pleitos, las rivalidades, las disensiones, los celos, y los que practican estas cosas van a terminar en el mismo lugar que los que hacen orgías, que los que asesinan y lo demás, ¿no? Que dice allí, van a terminar en el mismo sitio. Y esto lo digo con mucho temor, querido hermano. Cuidado con creer, con pensar que yo soy el que se porta bien, yo soy el santo, yo soy el que ora, yo soy el que sirve, pero también sos el que murmura, el que acusa, el que juzga, el que habla de los hermanos. Pueden ser cosas que terminen juntos, con el de la borrachera, el de la orgía y el de los homicidios. Cuidado con eso. No vayan a ser cosas que terminemos en el mismo lugar y con esos libertinos que cuestionamos. Ninguna de estas dos características es la santidad bíblica, queridos hermanos. Ni decir, a Dios no le importa que haga esto,
o aquello otro, porque solo le importa el corazón, ve solamente lo que hay dentro mío, ni buscarlo por motivaciones equivocadas, externas, vacías, ritualistas, religiosas, sin ningún contenido de temor al Señor, sino simple obra humana. Hermanos, el que practica el pecado es porque no se ha arrepentido, lo dice la palabra, y va a terminar en el infierno, sea borrachera, sea homicidio, sea orgía, sea un chisme, sea una murmuración. Cuidado en pensar que porque no me emborracho, porque no soy un homicida, porque no participo de orgías, ya está. El libertinaje y el legalismo envía a muchas personas al infierno, lamentablemente, pensando que es la manera de vivir en santidad. Porque considera que los pecados, que podríamos llamarlo así, externos, los que se ven, quedan perdonados, porque en mi corazón digo que amo a Dios y que para Él eso es suficiente, porque Él ve el corazón. Ahora, eso es lo que piensa el libertino, ¿no? Ahora, el legalista no la tiene tan fácil tampoco. Allí mismo en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuidado con el que piensa que es justificado ante Dios y que se ha ganado el cielo por su comportamiento, por las cosas que hacen, por sus obras. Este también va a terminar en el infierno. Estas dos cosas lucen totalmente diferentes, ¿no? El legalismo y el libertinaje. Unos haciendo todo lo que le place, total, Dios ve solamente el corazón y todo lo demás no importa, no pasa nada. Y el otro todo acartonado, pulcro, haciendo lo correcto siempre, suficiente, soberbio, marcando los errores de los demás, los errores ajenos. Cuidado, tendemos a creer que en el infierno solamente va a haber depravados, ladrones, homicidas, drogadictos, pero también va a haber también va a haber personas que asistían a las iglesias, queridos hermanos, esforzándose por lucir bien. Esto es serio, hermanos. Estarán en el infierno juntos el inmoral, que no le preocupa nada de lo que hace, y se escuda en la santidad de que solamente Dios ve el corazón y en su corazón hay amor a Dios, y el que dejó la inmoralidad, pero como una obra para ganarse el cielo, y poniendo la confianza en sí mismo, en lo que hace, en su esfuerzo, en su mérito, las dos están separados de Cristo. Y ahí entra la definición, y con esto voy terminando. El libertinaje le enseña a las personas que la santidad es hacer bien, de corazón. En definitiva, ser una buena persona de corazón, hacer obras, y que eso es suficiente, que sus pecados quedan saldados porque Dios ve la intención de su corazón y todo lo demás no pasa nada. En definitiva, el libertinaje enfatiza la libertad por sobre la santidad. Hay un brasileño que cuando era niño tenía una voz preciosa, que supongo que la tendrá ahora que es grande también, y empezó a cantar alabanzas a Dios en la iglesia, se empezó a hacer famoso y grabó discos, ahora yo no me acuerdo el nombre, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y empezó a grabar y tuvo mucho éxito y demás, pero conforme iba creciendo cambiaron sus gustos sexuales, y hoy es un travesti, es una mujer, uno lo ve y es una mujer este varón, se ha operado, habla como una mujer, dice ser una mujer y tiene obviamente pareja masculina. Sigue yendo a las iglesias y muchas iglesias lo invitan y él va, canta, adora a Dios y predica que él sigue siendo un hijo de Dios, porque Dios ve el corazón y no le interesa todo lo demás. Y en su corazón está Dios, dice él. Libertinaje. El legalismo le dice a las personas que deben hacer lo que muchos hacemos buscando la santidad, pero con una motivación errónea, el de ganarnos el favor de Dios. Y entonces hace que muchas veces nos impongamos nosotros mismos y le impongamos a los demás cargas muy pesadas, queridos hermanos. Por ejemplo, la Biblia no dice que la mujer no puede usar pantalón, no lo dice.
Y la mayoría de ustedes, queridas hermanas, están con pantalón, ¿no? Y la Biblia no dice que la mujer tiene que usar solamente pollera y más abajo de la rodilla. No lo dice. No dice que el hombre tiene que venir siempre sí o sí de saco y corbata. La Biblia no dice si tenemos que venir con pantalón largo o que podamos venir o no con una bermuda de vestir. No lo dice, eso lo fue haciendo el hombre. Pero sí la Biblia dice cómo debemos vestirnos, con pudor. Que debemos, en todos los aspectos de nuestra vida, vivir en santidad. En los tiempos bíblicos, tanto el hombre como la mujer usaban túnicas, por ejemplo. Hay principios, hay direccionamientos, hay mandamientos en la Biblia en cuanto al decoro, en cuanto al pudor y a la sencillez en la vestimenta, tanto para la mujer como para el hombre también. No es que está librado al azar, podemos venir de cualquier manera. Eso es el libertinaje. Pero tampoco la exigencia de decir las poleras tienen que tener esta medida, la ropa del varón, etcétera. No se puede subir al púlpito a predicar si no tenés puesta una corbata, etcétera, etcétera, que Dios no lo dice en su palabra. En la palabra hay principios, hay enseñanzas, mandamientos de la manera en que debemos hablar, en la manera que nos debemos conducir, en la manera que debemos decidir nuestras cosas, de cómo tratar a las personas. Hay enseñanzas claras de cómo debemos vivir una vida de santidad. El legalismo enfatiza la santidad sobre la gracia, un ritualismo y una religiosidad vacía. Las cosas que yo hago no las hago por temor al Señor. No lo hago por la santidad que yo le debo a mi Señor, sino que las hago porque las tengo que hacer porque soy cristiano. Me acostumbro a venir los domingos, oro, digo amén. Pero en mi interior no está el temor del Señor, no está el deseo de agradarle a Dios. Eso tampoco es santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad, querido hermano, es una vida separada para Dios. La santidad es una vida separada de los deleites de este mundo, de estos deleites mundanos que el enemigo ha creado este sistema para que nosotros vayamos tras él. Hay deleites de la vida que Dios los da y que están buenos, pero a lo que se refiere aquí con la santidad es apartarnos de las cosas que Satanás pone en este mundo y que nos atraen y que nos gustan. Eso es santidad. Apartarnos de los deseos pasajeros de la carne, una vida separada, apartada para obedecer su voluntad y someternos a sus preceptos, motivados por su misericordia, por su gracia y por la obra redentora de la cruz del Señor Jesucristo, sabiendo que si en algún momento vamos a caer y caemos, no seremos fulminados porque ya hemos sido perdonados en la cruz del Calvario. Pero celebrando cuando venzamos, porque es su gracia y no nuestro mérito, no por lo que yo hago. La santidad se ve reflejada en un creyente cuando el creyente tiene el deseo de querer vivir una vida sometida a Dios en cada área de su ser, obedecer sus mandamientos, luchar contra la carne, batallar para huir de las tentaciones y mortificar su pecado. Incluso, como vimos al principio, hasta de abstenerse de cosas lícitas, pero que son un tropiezo para la relación con Dios, y con la única motivación de hacer estas cosas para darle gloria a Dios y al Señor Jesucristo. No por ritualismo, no por legalismo, y no buscando ningún favor adicional sobre la vida de Él, porque ya entendió que tiene a Cristo y en Cristo todas las bendiciones. No hace falta que yo haga nada para recibir esas bendiciones porque son por gracia que las recibimos. La verdadera santidad luce bien por dentro y por fuera, porque cuando el interior luce bien, el exterior también. Porque Dios, además de ver el corazón, también ve lo externo, lo que se refleja de nuestro corazón, porque Dios lo ve todo y Dios lo quiere todo de nosotros, lo interno y lo externo. El legalista es el ejemplo del fariseo, lavados por fuera, mas muertos por dentro, llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia,
Y el libertino es de aquel que no le importa prácticamente nada, si se ve mal por fuera, si lo que él hace en su vida es un desastre, no le importa, total, dice, el Señor ve mi corazón y sabe que yo le amo. El santo que sigue la santidad de la palabra se ve bien por dentro y por fuera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere buenas obras, pero con la motivación adecuada. Dios quiere una vida santa, motivada por su gloria y llevada a cabo por su poder en el Espíritu Santo. Y celebrando siempre que es Él el que lo hace posible. Cuando venzamos alguna tentación, algún pecado o algo, Dios no nos va a ver mejores que lo que éramos antes. Porque Él ya nos ve a través del Señor Jesucristo. No nos puede ver mejor que eso. Y cuando caigamos, Dios no nos va a ver peores que antes de la caída, porque nos va a seguir viendo a través de la gracia, a través del Señor Jesucristo. En nosotros no hay ningún mérito, pero ya no hay más condenación en nosotros. Sea que se venza una lucha, una tentación o un pecado, si yo me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, Dios me va a ver igual, me va a seguir viendo igual, porque me va a ver en su justicia saldada por Jesús en mi vida. Y cuando entendemos esta gracia, no decimos, entonces voy a vivir la vida como yo quiero, total, ya estoy salvo. Ya la gracia del Señor me vino, me aprovecho y la vuelvo en libertinaje. No, cuando entendemos esa gracia nos debemos rendir más al Señor, porque he sido amado y soy amado de una manera que no puedo entender. Y he entendido cuánto he sido perdonado. Yo tengo que esforzarme en vivir una vida de santidad, no porque soy anciano de la iglesia. Yo debo vivir una vida de santidad, no porque tengo que dar el testimonio en mi casa, no porque tengo que dar el testimonio en la iglesia, no porque tengo muchos amigos y tienen que verme en santidad, sino que tengo que esforzarme por vivir en santidad porque se me ha perdonado mucho y porque ese Dios que me perdonó es santo. Si tu motivación, hermano, es tu propio esfuerzo, te vas a frustrar cuando algo te salga mal. Porque pensarás que Dios no te trató como te mereces por las cosas que hacías. Si tu motivación es la gente, solo lo harás ante los ojos de la gente para que ellos te vean. Si tu motivación es el Señor Jesucristo y su gloria, el temor del Señor, vivirás de la misma manera santamente en todas las áreas de tu vida, por la gracia que el Señor Jesucristo derramó en tu vida, querido hermano. Porque solo por medio de Cristo podemos ser santificados, dice Hebreos 10:10. Solo por Cristo podemos ser santificados, hermano. No olvidemos jamás, estoy cerrando, no olvidemos jamás que antes de la cruz íbamos camino derecho al infierno. Sigamos dando gracias a Dios en todo, porque de lo que Dios nos libró es mucho más de las cosas que podamos estar padeciendo o sufriendo en este peregrinaje, en este mundo. Levantémonos, hermanos, como hijos de Dios, levantémonos como iglesia y vivamos en santidad, porque el Señor sí merece ese esfuerzo. Porque el Señor merece que vivamos una vida de santidad. La única motivación bíblica para vivir en santidad es la santidad de Dios, porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Ojalá que esa sea nuestra motivación, queridos hermanos. Dios bendiga su palabra.